Comenzamos esta serie de vídeos que he titulado Castigos romanos por el tema del SEO, pero que bien podía haberse titulado Vergonzosos inventos de la raza humana. Poco importa el contexto histórico cuando estamos hablando de maltrato, abuso y muerte, pero la historia es la que es y no conviene olvidarla, así que vamos al lío. Un soldado romano podía recibir una infinidad de castigos, pero este era de lejos el más terrible y el más temido. Era tan sumamente cruel y devastador para la moral de las tropas que solo consta que se aplicase un puñado de veces, y en tiempos de Galba, a mediados del siglo I después de Cristo, se abolió. Es muy chulo y muy épico ver contiendas bélicas en las películas, pero vivirlo tiene que ser muy diferente, y más cuando estás viendo caer uno tras otro a tus compañeros a tus pies. Por pura lógica, entre tanto grito y espadazo, al ver de cerca las orejas a la muerte, algunos soldados optaban por huir. Y cuando esto pasaba, el capitán, coronel o general de turno se quedaba solo en el campo de batalla y con el culo al aire. Era una muestra de debilidad inaceptable y un riesgo inasumible. Había que castigar a los cobardes de la forma más salvaje y sobre todo más ejemplarizante. Me imagino el brainstorming de los jefazos cuando ocurría algo así. Ese soldado que llega y dice: Señor, que en mitad de la batalla de hoy se han intentado escapar unos cuantos. ¿Qué hacemos con ellos? Castigarles, soldado. Perfecto, señor. ¿Y cómo procedemos? ¿Les calentamos el lomo a latigazo como de costumbre? No, insensato. Su cobardía ha de ser castigada de manera ejemplar. Por supuesto, señor. Entonces les cortamos el cuello a todos. ¿Les parece bien? No, imbécil. A todos no, que perdemos medio ejército. Solo 1 de cada 10. Como usted mande, señor. ¿Alguna preferencia? ¿Comenzamos por los pelirrojos, tal vez? Que los dioses decidan. Usaremos un juego de azar. ¿Piedra, papiro o tijera? No. Meteremos en una saca 9 piedras blancas y una negra. Quien saque la negra morirá a manos de sus 9 compañeros. Y si alguno se niega a jugar, también morirá. ¡Una idea brillante! ¿Y cómo denominaremos este castigo? ¿El decimal mortal? ¿10 menos 1 mierda para cada uno? ¿O simplemente el 10? Lo llamaremos decimatio, que suena más romano. Señor, sí, señor, a la orden, señor. ¡Ave, señor! ¡Ave! Y en esto consistía la decimatio, en que uno muriese para que 9 aprendiesen la lección. El condenado a muerte podía ser un desconocido o un conocido de vista, pero también podía ser tu padre, tu hermano, tu mejor amigo, tu hijo. Uno de los generales que tuvieron la suficiente falta de escrúpulos como para aplicarla fue Craso. Te dejo el link al vídeo en el que te cuento el origen de la expresión Craso error para que puedas verlo y conocer la rocambolesca historia de Marco Licinio Craso. Por cierto, dato extra. ¡Extra! Si visitas la basílica del monasterio del Escorial y ves este pedazo de cuadro del Greco, debes saber que representa a San Mauricio, general de la legión tébana, que fue enviada a la Galia a matar cristianos. Y como San Mauricio, por aquel entonces Mauricio a secas, se negó a practicar el cristianicidio, se ganó la coronita de santo. Dijera lo que dijera Felipe II, el cuadro es una obra de arte como una catedral. Ahora bien, la historia que cuenta es una fake como un castillo, porque la decimatio había dejado de practicarse muchísimo tiempo atrás. Y hasta aquí el primer vídeo de Castigos Romanos. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!